buenas noches, bienvenidos una vez más a En Contexto. Yo soy Vania Tais y el día de hoy vamos a hablar justamente con un constitucionalista, con Lucas Gersi. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? ¿Por qué Perú Libre quiere tan desesperadamente una Asamblea Constituyente? ¿Y qué es lo que puede hacer la ciudadanía para evitar este fenómeno en el Perú? En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto. En esta oportunidad, como habíamos anunciado, tenemos a Lucas Gersi, que justamente está liderando esta iniciativa en contra de la propuesta de Asamblea Constituyente. Pero para poder entender esto, Lucas, me gustaría que expliques, por favor, por qué se está pidiendo una Asamblea Constituyente y de llegar a darse a través del referéndum, ¿qué implicaría justamente tener una Asamblea Constituyente? Muchas gracias, Vania, por la pregunta. Yo creo que tenemos que hacer un análisis de dos niveles. Un análisis es si es que la Asamblea Constituyente es una buena o una mala idea para el Perú. Y otro análisis es si la Asamblea Constituyente es legalmente posible, constitucionalmente posible en el Perú. La Asamblea Constituyente es una pésima idea para el Perú. ¿Por qué es una pésima idea? Porque por definición, y esto lo sabe hasta un estudiante de primer ciclo de Derecho, la Asamblea Constituyente tiene un poder ilimitado, un poder total. Y como tiene un poder total, puede haber arbitrariedad también total. Y esta arbitrariedad puede manifestarse de dos maneras. La Asamblea Constituyente puede aprobar una constitución que no sea una constitución democrática, una constitución que elimine los límites a la reelección presidencial, una constitución que básicamente concentre el poder, que menoscabe la separación de poderes, que establezca una dictadura. Y además, mientras la constituyente funciona, como la constituyente tiene poder total, concentra el poder. Entonces la constituyente puede revocar la decisión del Congreso, puede intervenir el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público para realizar las investigaciones, puede suspender las elecciones municipales y regionales. Y esto lo hemos visto con mucha claridad en las dos asambleas constituyentes venezolanas, en la de 1999 y de nuevo en la de 2017. Lo hemos visto un poco también en el Ecuador. Entonces son cosas que no son especulativas mías. La Asamblea Constituyente concentra el poder y usa esa concentración del poder para cometer arbitrariedades. Entonces, cuando un país ya tiene un Estado de Derecho, ya tiene una democracia de repente frágil, de repente problemática como el Perú, no tiene sentido pasar de una situación democrática a una situación de poder absoluto. Es lo contrario a lo que se supone que tiene que hacer el derecho constitucional. Máxime cuando la Asamblea Constituyente de Perú Libre es parcialmente democrática, porque solo la mitad sería escogida por el voto y la otra mitad por organizaciones de la sociedad civil, en realidad a dedo. Ese es un punto, porque es mala idea la constituyente. Perdón que me extienda. El otro punto es si es posible legalmente o no la constituyente. Y ahí hay una ambigüedad, porque la Constitución no dice nada de la constituyente. Tiene un silencio. Algunos interpretan que como no dice nada, está implícitamente prohibida. Otros interpretan que como no dice nada, sí está permitida. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional emitida hace muchos años que es muy contradictoria. Pareciera que hubiera escrito una parte de la sentencia una persona, otra parte otra, y que la ensamblaron sin leerla en el año 2002, 2003. Entonces hay una ambigüedad, hay mucho debate jurídico. Yo pienso como abogado que está implícitamente prohibida la constituyente, pero lo que nosotros queremos hacer es reemplazar esta ambigüedad con un contrato, con una prohibición clara, una prohibición específica. Y por eso es que estamos promoviendo el proyecto de ley ciudadano para decirle no a la Asamblea Constituyente. Nosotros no estamos en contra de que hayan cambios en la Constitución. No somos unos defensores del orden constitucional tal cual está ahorita igualito. No se trata de defender el status quo. Se trata de que todos los cambios que hayan sean cambios que no produzcan poder absoluto y además cambios que puedan ser discutidos debidamente por la ciudadanía. Si es que nosotros le pedimos a la ciudadanía que se pronuncie respecto de un tema, por ejemplo, respecto de la reforma del sistema de pensiones, para poner un ejemplo, la ciudadanía puede evaluar el argumento a favor, el argumento en contra y formarse una posición. Pero si nosotros le pedimos a la ciudadanía que evalúe un montón de cambios en simultáneo, ya no es posible evaluar argumento a favor ni en contra. Ya no hay un debate racional, sino solamente un debate emocional.
Entonces, si nosotros queremos que la gente participe en un debate real de las reformas que necesita el Perú, las reformas tienen que ser parciales, no totales. Además, las reformas parciales no generan poder absoluto. El Tribunal Constitucional las puede controlar. Si van en contra de un derecho fundamental, se pueden controlar. Entonces, la reforma parcial es mejor desde todo punto de vista que la reforma total. La reforma total es, en el mejor de los casos, un circo emocional y en el peor de los casos un intento por establecer una dictadura. Y además hay que tomar en cuenta algunas cosas más. La Constitución actual fue aprobada en 1994, en verdad, en un referéndum donde hubieron denuncias de fraude. No es santa o inmaculada o perfecta la Constitución, tiene un origen cuestionable, pero a lo largo de los años se ha reformado muchas veces y se ha reformado en democracia. Entonces las cosas se pueden reformar en democracia. Y además tampoco es que cambiando la Constitución cambia la realidad. La Constitución dice que hay un derecho al trabajo y el 75% de peruanos trabaja de manera informal. La Constitución dice que hay derecho a la educación. La mayoría de los peruanos tienen mala educación. Entonces no basta cambiar la Constitución para cambiar la realidad. A los abogados a veces nos enseñan, nos engañan, que la Constitución es como el libro del Génesis, ¿no?, de la Biblia, que Dios dijo hágase y se hace. Así no es. En la vida las cosas las tenemos que construir, con gestión, con trabajo, con emprendimiento. No es que se cambie la Constitución, se cambie el país. Entonces es un discurso falso, un engaño a muchachos que nosotros queremos combatir. Y parte de nuestro proyecto es también combatir estos engañamuchachos del gobierno de Perú Libre, de un montón de gente que sale a mentir y engañar, ¿no? Definitivamente. Aparte de todo lo que ya se ha explicado, ¿qué candado se le puede poner justamente a la Constitución desde el Tribunal Constitucional? Porque sabemos que obviamente este organismo es muy importante para poder frenar esta iniciativa de Asamblea Constituyente, pero ¿qué es lo que realmente tiene que hacer y de qué trata el rol del Tribunal Constitucional? A ver, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una potestad del Congreso. En realidad, la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional no prevé que sea la ciudadanía la que proponga magistrados, ¿no? Eso no está previsto en realidad. Pero yo sí creo que ha habido un retroceso muy importante en este respecto. ¿Por qué? Porque lo que ocurría en las elecciones anteriores es que las bancadas invitaban a determinados juristas renombrados a participar. Entonces habían juristas renombrados que recibían una invitación y postulaban al Tribunal Constitucional. Bajo presión del expresidente Vizcarra, se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional con la amenaza esta de la cuestión de confianza, para establecer que ya no podía haber invitación, sino solo concurso público. Y el problema del concurso público, y esto es impopular, lo que voy a decir, pero hay que decirlo, el problema del concurso público es que busca hacer objetivo valoraciones que no son objetivas sino subjetivas. La confianza que te inspira una persona, la probiedad que te inspira una persona, la idoneidad que te inspira una persona, en el fondo no las puedes medir. Y si intentas traducir lo subjetivo en objetivo, vas a cometer una serie de cosas cuestionables. Entonces el concurso público está diseñado para que sea muy difícil de implementar. Y el concurso público, dada su naturaleza, se presta a que hayan impugnaciones, a que los que pierden el concurso se quejen, a que personas cuestionen el resultado del concurso y finalmente puede haber un amparo, una medida cautelar que paralice el concurso, como hubo la otra vez, que fue de hecho una medida cautelar golpista. Entonces el concurso está hecho para que nunca se cambie al Tribunal Constitucional actual. Esa reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el Congreso la debe deshacer, debe volver a una situación de invitación, porque el jurista renombrado, el jurista que realmente merece estar en el Tribunal Constitucional, no se va a presentar a un concurso. El concurso abre la puerta para que maltraten a un jurista distinguido. Los mejores candidatos no se van a presentar al concurso. Quien no entiende eso no está entendiendo la realidad. Tiene que abandonarse el mecanismo de concurso y volver a un mecanismo de invitación. Y además hay un tema más que es muy importante, ¿no es cierto? El periodo de gestión de un magistrado del TC no debería ser 5 años. Porque se termina el periodo, no escogen al nuevo, entonces el magistrado está en el limbo. No saben si va a estar 1 año más, 2 años más, 10 años más. Y además el magistrado del TC, debería tener por eso un periodo de gestión mucho más largo, ¿no? De 10 años, 15 años, quizá vitalicio. Y además es un error que todo el TC se cambie al mismo momento. Genera mucha inestabilidad. Debería cambiarse de manera parcial. Pero eso ya es para una reforma posterior, ese tipo de cambio.
Bueno, finalmente creo que es importante aclarar qué es lo que hace el tribunal, ¿no? Porque si bien en este momento hay mucha controversia respecto a la elección de los magistrados y lo que has explicado anteriormente, hay que saber cuál es la función exacta de este organismo y cómo justamente puede interpretar la Constitución en favor de lo que necesita la ciudadanía para proteger la democracia. Es muy importante tomar en cuenta que el TC es el intérprete supremo de la Constitución, pero eso no significa que sea el único intérprete de la Constitución. El Congreso de la República, cuando emite leyes que desarrollan lo que dice la Constitución, interpreta la Constitución. El Poder Judicial, cuando resuelve casos aplicando la Constitución, interpreta la Constitución. Inclusive los ciudadanos muchas veces vamos a interpretar la Constitución. Entonces es el supremo intérprete, pero no es el único. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Básicamente hace tres cosas. Número uno, resuelve en última instancia o grado los casos que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, es decir, resolver procesos de amparo, de habeas data, de cumplimiento, de habeas corpus, procesos que tienen que ver con los derechos de las personas, ¿no? Debido proceso, libertad de empresa, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, verifica la compatibilidad de las normas de rango de ley con la Constitución, a través del proceso de inconstitucionalidad. Expulsa del ordenamiento jurídico las normas inconstitucionales. Y en tercer lugar, resuelve los conflictos que se producen entre los poderes del Estado o las entidades constitucionales autónomas. Es el árbitro de los poderes del Estado. Eso es lo que es el Tribunal Constitucional. Bueno, vamos rápidamente a una pausa y al volver vamos a hablar específicamente de la iniciativa de Lucas Gersi, no a la constituyente, que está justamente descentralizada en todo el Perú. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Contexto con Lucas Gersi. Estamos justamente conversando de la posible Asamblea Constituyente y de justamente la campaña que se ha hecho para evitar que exista una Asamblea Constituyente, porque esto obviamente le daría poder ilimitado a quienes la constituyan, justamente pues para hacer lo que les venga en gana. Pero ya más allá de eso hay que reflexionar quizás con lo que es el kit electoral, ¿verdad? Porque tengo entendido que el kit se le puede vender solamente a ciertos partidos que quieran conformarse. Hay ciertos casos en los que se puede vender el kit electoral, pero lo que han hecho estos señores es justamente pedir los padrones, ¿no? Para algo que socavaría la democracia de alguna manera. A ver, el kit electoral, por supuesto que se vende a las organizaciones políticas cuando éstas están en proceso de inscripción, ¿no? Pero el kit del que estamos hablando ahora es un kit que está enmarcado en el contexto de la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Que básicamente se vende un kit para promover una iniciativa de reforma legal o constitucional, o para promover un referéndum, o para promover rendición de cuentas o revocación de autoridades, que no es el caso ahora, ¿no es cierto? Entonces, el detalle es el siguiente. Cuando una persona quiere promover un referéndum, puede promover un referéndum con firmas ciudadanas, con firmas equivalentes al 10% del padrón electoral, que serían aproximadamente 2 millones de firmas. Pero no es posible promover un referéndum directamente en materia constitucional, porque el artículo 206 de la Constitución te dice que todo referéndum en materia constitucional primero se vota en el Congreso de la República. Entonces, lo que está llevando a cabo Perú Libre es equivocado, porque ellos pretenden solamente con firmas gatillar un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, y eso es inconstitucional, está al margen de la Constitución. Entonces, nuestras firmas y las firmas de ellos no son iguales. Nuestras firmas buscan promover un proyecto de ley que va a llegar al Congreso, y en el Congreso este proyecto de ley se va a aprobar a través de 2 votaciones en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con 3/4 partes de los votos sin referéndum, o a través de una votación con mayoría absoluta y luego un referéndum. Pero Perú Libre quiere puentearse al Congreso, y eso no es posible. Puede haber un referéndum directo en materia legal, por ejemplo, para modificar el Código Penal o el Código Civil o el Código Procesal Civil, o para modificar cualquier norma, pero no
para modificar un tema constitucional, que es lo que ellos quieren hacer. Entonces llama la atención, es extraño que la OMPE les haya vendido el kit electoral si es que la propuesta ha sido esa, ¿no? Cuando uno compra el kit electoral hay una especie de formulario, de formato, ¿no? Que explica esto cómo ha ocurrido, ¿no? Y la OMPE inclusive emite una resolución donde argumenta por qué tiene derecho esta persona a que le entreguen el kit electoral. Entonces yo tengo un sinsabor, ¿no? Me da la impresión que la venta del kit electoral a Perú Libre para lo que Perú Libre está haciendo no ha sido exactamente constitucional, ¿no? Claro. Entonces cualquier ciudadano podría pedir información sobre esto a la OMPE, ¿eh? Son temas de interés público y la OMPE estaría obligada a informar. Cualquier ciudadano podría pedirle a la OMPE el expediente administrativo completo de la venta del kit electoral a Perú Libre, para ver si hubo algún informe de la OMPE, para poder leer, revisar la resolución de la OMPE donde explica por qué les entregó el kit. Pero sí es muy extraño, ¿no es cierto? Cuando Perú Libre termine de reunir las firmas, todas las firmas que reúna Perú Libre no pueden dar lugar a un referéndum directamente. Tienen que ir necesariamente al Congreso. Si se hace un referéndum sobre la constituyente sin ir al Congreso, se está cometiendo, y hay que decirlo de manera explícita, un golpe de Estado. Se estaría actuando de manera fáctica y no de manera jurídica. Muy bien, esto es muy importante porque realmente hay muchas personas que obviamente no terminan de entender justamente cuál es el rol de la OMPE ahí, y ahí parece que se han hecho los de la vista gorda con respecto a lo que es constitucional, ¿no? Porque siempre es el populismo de izquierda el que trata de justamente dar un mensaje errado ahí, pero hay que estar muy atentos a lo que dices. Ahora, muy específicamente con NALAC, no a la constituyente, el movimiento que estás promoviendo a nivel nacional de manera muy descentralizada, tiene como finalidad efectivamente que se llegue a un proyecto de ley que llegue al Congreso, pero explícanos un poco más qué es lo que quieres agregar, a qué párrafo de la Constitución y etcétera. El proyecto de ley es muy sencillo. Como comentábamos antes, la Constitución tiene una ambigüedad respecto de la Asamblea Constituyente. No se menciona a la Constituyente, ni se permite ni se prohíbe de manera expresa. Entonces hay diversas interpretaciones. Yo creo que la interpretación constitucionalmente correcta es concluir que la Constituyente está implícitamente prohibida. Pero nosotros queremos que el tema sea más claro y más sencillo. Entonces estamos promoviendo que se agregue un párrafo pequeño al artículo 206 de la Constitución que diga que solamente puede cambiarse la Constitución a través de una reforma parcial y que no puede haber en ningún caso una asamblea constituyente. Eso es básicamente lo que estamos promoviendo en este proyecto de ley. Y estamos obteniendo un respaldo pues muy importante de los peruanos a nivel nacional, ¿no? Realmente yo estoy muy contento, muy sorprendido por el enorme trabajo que se ha estado haciendo, porque esto yo lo he soltado como ciudadano. Digamos, Vania, tú sabes, yo no tengo una organización política, ni una estructura política, ni tengo capacidad de movilización política, no tengo nada de eso. Yo soy un ciudadano que tuve esta idea, compré el kit electoral que cuesta aproximadamente 54 soles y luego empezamos el trabajo de difundir, y realmente los peruanos demócratas de la sociedad civil han respondido de una manera muy muy entusiasta y lo estamos haciendo. ¿Y quién lo ha hecho? No lo he hecho yo, no lo ha hecho una organización política. Si bien hay organizaciones políticas que se han sumado, por ejemplo, yo agradezco el apoyo institucional del Partido Popular Cristiano. ¿Quién lo hizo? El pueblo lo hizo, ¿no? Citando al arquitecto Fernando Belaunde, es el pueblo, los peruanos, los que han llevado a cabo esta iniciativa. Yo he tenido un rol de iniciador, pero son los peruanos, los voluntarios, los que le están llevando a cabo. Muchas gracias, Lucas, por haber estado hoy aquí, y espero que termine en buen puerto la iniciativa ciudadana que estás liderando. Muchas gracias. Con esto volvemos rápidamente aquí en Contexto. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto para justamente presentar ciertas conclusiones de lo que acabamos de conversar con el constitucionalista Lucas Gersi. Es imperativo que la ciudadanía tome
posesión de las riendas de su vida. Lo que tenemos que hacer en ese momento como ciudadanos es tratar de, en la medida de lo posible, participar. Sea cual sea la participación, es importante la participación ciudadana y hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene que estar en un marco constitucional. Tiene que obedecer a la madre de todas las leyes para que podamos tener un país mejor. En ese sentido, les pedimos por favor que visiten nuestro canal de YouTube, pueden encontrar todos los programas de En Contexto ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.